Hoy nos metemos de lleno con un tema que, bueno, siempre genera debate. La sábana santa de Turín, la síndone. Efectivamente. Y vamos a centrarnos en unas fuentes muy concretas, principalmente textos y audios de Tito, que también menciona a otros como Stevenson y Habermas. Eso es. Y la visión que presentan estas fuentes es, es muy directa. Muy directa, ¿sí? Argumentan que la síndone no es solo una reliquia más, para nada. La presentan como la prueba científica definitiva. La prueba científica, insisten mucho en eso. Sí, de la muerte y sobre todo de la resurrección de Jesucristo. Y ojo, el mensaje parece ir muy dirigido a gente que busca pruebas tangibles, quizás ateos o, escépticos en general. Entendido. Pues vamos a ello, a desgranar qué dice la ciencia según estas fuentes y por qué para Tito Martínez esto es eso, la prueba científica irrefutable de la resurrección. A ver, según lo describen, es un lienzo de lino, antiguo, claro, con una imagen muy, muy tenue. Apenas visible casi, ¿no? Sí, frontal y dorsal, de un hombre con marcas, pues que coinciden con una crucifixión. Pero lo más llamativo, y aquí empieza lo fuerte, es la imagen en sí, ¿Qué tiene de especial? que funciona como un negativo fotográfico perfecto. Y claro, eso en la antigüedad o en la Edad Media era tecnológicamente imposible de fabricar. Martínez arranca con la interpretación bíblica. Pone el foco en el contraste entre los sinópticos Mateo, Marcos, Lucas, que hablan de sábana, síndone, Sí. y Juan, que usa lienzos, ozonia. Y para Martínez esto es fundamental. Argumenta que ozonia se refiere a la propia sábana, quizá doblada, y no a vendas tipo momia, las queijerias. Claro, critica esas traducciones que sugieren un embalsamamiento más egipcio, digamos. Él insiste en que eso no cuadra con las costumbres judías de la época. Exacto. Y luego está el tema del sudario, ¿verdad? Sí, ahí Martínez hace una lectura muy específica de Juan 20.7, donde muchas traducciones dicen doblado en un lugar aparte. Él, basándose en el griego, prefiere enrollado en su sitio. Para él, esto es clave. Si el sudario estaba así, inmóvil, donde estuvo la cabeza, implica que nadie desenvolvió el cuerpo. O sea, apunta a una desaparición, una desmaterialización. Esa es la idea que él plantea, sí, que el cuerpo se desvaneció, dejando las telas tal cual estaban. Y esta interpretación, es la base para mucho de lo que viene después. Vale. Y ahí conecta con la síndone como objeto físico. La describe, claro. El lino, las medidas, 4,36 por 1,10 metros, la imagen amarillenta, frontal y dorsal. Pero lo que más resalta es lo del negativo fotográfico. Eso es. Insiste mucho en que es un negativo perfecto y que, claro, eso era imposible de falsificar en la Edad Media, mucho antes de la fotografía. Exacto, ese es uno de sus pilares. Entonces, ¿cómo explica Tito Martínez que se formara esa imagen tan peculiar? Bueno, él cita conclusiones que atribuye a científicos del STURP como de Mujala o Raymond Rogers. Habla de un flash de energía lumínico-calórico. Un flash, instantáneo. Muy breve, sí, de unas 2 milésimas de segundo, dice él, que emanó del cuerpo. Y según la interpretación de Martínez, este evento tan extraordinario, pues habría causado esa desmaterialización del cuerpo y a la vez habría quemado la imagen en el lienzo. Vaya. Ahí es donde entra la ciencia o la interpretación que hace Tito Martínez de ella. Se basa mucho en los análisis del 78 del equipo STURP. Exacto, el STURP, el Shroud of Turin Research Project. Es clave en los argumentos de Tito Martínez. Él recalca que este equipo científico descartó totalmente que fuera pintura, o pigmentos, vamos. Nada de eso. ¿Y entonces qué era? Concluyeron que es una oxidación, una deshidratación muy, muy superficial de las fibras del lino, como una chamuscadura ligerísima, casi inexplicable, porque no penetra la tela. O sea, algo muy superficial. Extremadamente superficial. Y además, y esto para Martínez es fundamental, contiene información tridimensional. ¿Tridimensional? ¿Cómo es eso? Pues que la intensidad de la imagen, lo más oscuro, más claro, depende de la distancia que hubo entre el cuerpo y la tela. Y eso solo se pudo ver con tecnología del siglo XX, ¿sabes? La que usan para mapas espaciales y cosas así. Claro. La pregunta que lanza Tito Martínez es, si hoy nos cuesta replicar algo así, ¿cómo narices se iba a hacer en el siglo XIV, por ejemplo? Exacto. Y encima, conecta todos los detalles de la imagen con los evangelios.
¿Qué detalles? Pues las heridas de la corona de espinas, que según él es tipo casco, no una simple diadema. La lanzada en el costado derecho, que indica que ya estaba muerto por la separación del suero y la sangre. Ah, vale. Los clavos en las muñecas, no en las palmas, como se suele pintar. Que no tenía las piernas rotas. Detalles muy específicos. Sí, incluso habla de análisis posteriores que, según él, encontraron en un párpado la huella de una moneda. Una muy concreta del siglo I, un leptón de Poncio Pilato. Para Tito Martínez, todo esto grita autenticidad histórica. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al meollo de la cuestión que repiten las fuentes una y otra vez. La síndone como la prueba científica de la resurrección. ¿Cómo construyen ese argumento? Pues se basa en varios puntos clave, según Tito Martínez. Primero, no hay signos de descomposición en la tela, nada. Eso indicaría que el cuerpo no estuvo allí mucho tiempo. Vale, lógico. Segundo, las manchas de sangre, que por cierto dice que es tipo AB, común en Oriente Medio, pues estas manchas están intactas, perfectas, sin borrones. ¿Y eso qué implica? Que si hubieran desenvuelto un cuerpo pegado por la sangre seca, se habría emborronado todo. Así que sugiere que el cuerpo no se retiró físicamente, sino que de algún modo atravesó el lienzo. Atravesó el lienzo. Y tercero, y esto es lo más importante para su tesis, ¿cómo se formó la imagen? Martínez postula, interpretando los datos científicos, que solo una explosión de energía radiante. ¿Una explosión? Sí, una especie de fogonazo instantáneo, habla de milésimas de segundo, 2 milésimas, que chamuscó la tela superficialmente. Y esa energía, dice, salió del cuerpo. ¿Y eso sería? Para Tito Martínez, esa es la huella física del momento de la resurrección. Un evento instantáneo, como describe la Biblia, según él. Por eso insiste, es la prueba científica. Lo repite constantemente. Pero antes de seguir, una aclaración que hacen estas fuentes y que es crucial. Fundamental, sí. La diferencia entre síndone y sudario. Correcto. Que no se confundan. La síndone es la sábana grande, ¿no? La tela de lino que, según la tradición y estos estudios, envolvió todo el cuerpo. Eso. Y el sudario era otra cosa, un pañuelo más pequeño para la cabeza o el rostro. Son piezas distintas. Quede claro. Hablamos de la síndone, la sábana grande. Vale. Pues el foco está en la imagen que tiene esa síndone. Esa figura, frontal y dorsal de un hombre. Con marcas muy específicas. Muy específicas, sí. Que las fuentes interpretan como totalmente consistentes con una crucifixión. Y bueno, nuestra idea hoy es ver qué argumentos científicos presentan estas fuentes sobre si es auténtica y cómo pudo formarse esa imagen. Pero claro, siempre sale la famosa prueba del carbono 14 del 88, esa que la fechó en la Edad Media. ¿Qué dice Tito Martínez de eso? Pues la rechaza de plano. La considera errónea o incluso fraudulenta, llega a decir. ¿Con qué argumentos? Principalmente dos. Uno, que la muestra estaba muy contaminada por bacterias y hongos que crean como una película de carbono más joven y que no se limpió bien. Y dos, el incendio de 1532. Ah, el incendio de Chambéry. Eso es, que pudo hacer que la tela absorbiera carbono más moderno de la atmósfera, falseando la fecha, rejuveneciéndola. Para él, esos factores invalidan totalmente el C14. Entendido. Un aspecto que resaltan como asombroso es lo de la imagen en negativo. Sí, que es un negativo fotográfico perfecto. Algo que, claro, tecnológicamente era, inconcebible en el siglo I o en la Edad Media, siglos antes de inventarse la fotografía. Exacto. La idea es que si fotografías la síndone, el negativo de esa foto revela la imagen en positivo, con una claridad... Sorprendente, sí. Y aquí entran los análisis científicos que citan, ¿no? Como los del STURP. El equipo STURP, en 1978. Sus estudios, según interpretan estas fuentes, son clave. Determinaron, dicen, que no hay pigmentos. Cero pintura. Nada de pintura. Nada. Describen la imagen como una chamuscadura, una quemadura muy, muy superficial, que no atraviesa el hilo, solo afecta a las fibrillas más externas. O sea, no es algo pintado encima. No. Y además, y esto es muy fuerte, dicen que contiene información tridimensional. ¿Tridimensional? Pues que al analizarla con aparatos como el VP8, que se usaba para imágenes espaciales, se revela información sobre el volumen del cuerpo, la distancia entre el cuerpo y la tela en cada punto. Increíble. Y argumentan que eso es imposible de falsificar artísticamente. Imposible. Ni siquiera hoy defienden. Y luego están las marcas concretas, ¿no? La correspondencia con los evangelios. Claro,
Hablan de heridas en muñecas y pies, que interpretan como de clavos. La herida del costado, que sería post-mortem, como la lanzada. Las marcas en la cabeza como de una corona de espinas. Bueno, un casquete más bien dicen. Sí, y una mejilla golpeada, que relacionan con la palabra griega rapisma. Un golpe como con vara o palo. E incluso, fíjate, la posible impronta de una moneda. Una moneda. Un leptón, de la época de Poncio Pilatos, sobre un párpado. Son muchos detalles que, según estas fuentes, encajan. Muchísimos. Y aquí Tito Martínez, en sus textos, enfatiza 2 puntos como prueba de la resurrección misma. A ver. Primero, la ausencia de signos de descomposición. El cuerpo tiene rigidez cadavérica, sí, pero nada de putrefacción, lo que indicaría que no estuvo mucho tiempo envuelto. Vale, ¿y el segundo? Quizás lo más impactante para estos autores, las manchas de sangre están intactas, los coágulos perfectamente conservados, sin arrastres, sin roturas. ¿Y eso qué implicaría? Pues interpretan que el cuerpo no fue desenvuelto ni retirado de forma normal, lo que habría roto los coágulos. Sugieren que desapareció desde dentro de la sábana. Eso es. Una afirmación muy potente. Pero, ¿qué pasa con la prueba del carbono 14? La que la fechó en la Edad Media. Ah, el famoso C14 de 1988. Pues las fuentes que manejamos lo cuestionan duramente. Hablan de posible fraude o, más técnicamente, de contaminación de la muestra. Contaminación. ¿Por qué? Hongos, bacterias acumuladas durante siglos, material bioplástico que recubre las fibras, y también el incendio de 1532, que pudo alterar la composición del carbono en los bordes, de donde se tomó la muestra. Y Rogers, o el propio coordinador Michael Titt, expresaron dudas después. Sí, sobre si esa esquinita era representativa de toda la tela, que había sido remendada y manipulada justo ahí. Entiendo. Entonces, si descartan la pintura y la datación medieval, ¿cómo explican la imagen estas fuentes? Pues la conclusión a la que llegan, y Tito Martínez es muy insistente en esto, es que solo pudo formarse por una ráfaga instantánea de energía radiante. Energía radiante, luz, calor. Sí, algo así, una explosión de luz o calor intensísima, pero muy breve, de milésimas de segundo, emanada del propio cuerpo en el momento de la resurrección. Y esa energía habría chamuscado la capa más superficial de la tela. Una explicación, desde luego, extraordinaria. Totalmente ligada a la idea de la resurrección como un evento físico real y energético. La sábana grande es un objeto único, con características negativo, 3D, chamuscadura superficial, sin pintura, marcas forenses, que consideran inexplicables por medios naturales o artísticos. Exacto. Y por todo ello, concluyen que es, y repiten mucho el término, la prueba científica. La prueba científica de la muerte y, sobre todo, de la resurrección de Jesucristo. Una confirmación tangible del relato evangélico, dirigida a quien busca evidencias. Esa es la tesis central de autores como Tito Martínez, que estas características constituyen desde su punto de vista una prueba científica de la pasión y, crucialmente, de la resurrección. Un planteamiento que, claro, desafía las explicaciones científicas más convencionales. Es importante señalar que esta es la interpretación específica de las fuentes consultadas hoy. Por supuesto. Entonces, resumiendo la postura que nos llega de las fuentes de Tito Martínez, la sábana santa, o la sindone, no es un objeto para creer por fe. No. No, él la presenta como la prueba científica. Tangible, verificable. Que demuestra la muerte y resurrección de Jesucristo. Y que fue dejada ahí, digamos, a propósito, para que en nuestra época, con nuestra ciencia, pudiéramos comprobarlo, una y otra vez. La prueba científica. Esa es la guía central, sí. Y claro, esto plantea una reflexión interesante que se deriva de leer a Tito Martínez. A ver. Si un evento que es pilar de una fe, y que normalmente se acepta por creencia, pudiera tener detrás una prueba física que él defiende como científicamente válida, ¿cómo juegan ahí la fe y esa supuesta evidencia empírica? ¿Chocan? ¿Se complementan? Es una buena pregunta, desde luego. Queda claro que los argumentos de Tito Martínez son muy detallados y buscan confrontar el escepticismo con lo que él considera pruebas científicas irrefutables. Sí, es un planteamiento muy directo. Y una vez que él considera refutada esa datación, pasa a identificar al hombre de la síndone. Exacto. Enumera lo que él ve como coincidencias directas con Jesús según los evangelios. A ver. Coronado de espinas y recalca que es un casco, no una diadema, clavado por las muñecas, no las palmas y los pies. Sí. La herida de lanza en el costado, ya muerto, las piernas no rotas, como dice Juan.
El rigor mortis presente, pero sin signos de descomposición, lo que sugiere poco tiempo envuelto. Y las manchas de sangre intactas, que para él refuerza que nadie lo movió. Y añade como sexta punto la propia formación de la imagen por ese supuesto flash energético. Y con todo eso, su conclusión es, bueno, directa. Solo puede ser Jesús. ¿Y falta la tridimensionalidad? Ah, sí. Se refiere al trabajo de Jackson y Jumper, del STURP, con el analizador VP8. Descubrieron que la intensidad de la imagen varía con la distancia entre el cuerpo y la tela. Que contiene información 3D. Eso es. Para Martínez, esto es una prueba definitiva, algo imposible de pintar o fotografiar de forma normal. Y aquí menciona de pasada el sudario de Oviedo, buscando más conexiones, tipo de lino, sangre compatible. Vale, entonces, si juntamos todo, la Biblia, según su lectura, las propiedades físicas, la teoría del flash, el rechazo al C14, la identificación, el 3D, ¿cómo cierra el círculo hacia la resurrección? Pues citando autores como Stevenson y Habermas, argumenta que todo apunta en esa dirección. La falta de descomposición, poco tiempo, las manchas intactas, salida no física, la imagen por radiación, evento extraordinario. Entiendo. Para Tito Martínez, la síndone no es la base de la fe, ojo, pero sí una confirmación, una evidencia, según él, científica del relato evangélico de la resurrección. Y bueno, más allá de si uno acepta o no las conclusiones de Martínez, este análisis de sus argumentos nos deja con una reflexión, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice este enigma persistente de la síndone? Y todo el debate científico, histórico, de fe que genera, sobre cómo nos relacionamos con estas reliquias, cómo intentamos entender eventos del pasado que quizá nos desafían. Es una pregunta que da para seguir dándole vueltas, desde luego. Una cuestión abierta. Y para quienes quieran profundizar más, leer directamente su tesis completa. El propio Tito Martínez indica que su libro está disponible gratis en PDF. Ah, sí. Sí, donde desarrolla todo esto sobre la síndone como prueba científica. Se puede leer y descargar en su web, www.las21tesisdetito.com. Sí, la dirección es www.las21tesisdetito.com. Repetimos, para quien le interese esa perspectiva concreta de Tito Martínez, la web es www.las21tesisdetito.com. Ahí exponen toda su argumentación. Y bueno, esto nos deja con una reflexión final que plantean estos textos, ¿no? ¿Puede un objeto tan antiguo, un trozo de tela, contener lo que estos autores interpretan como evidencia física medible de un evento considerado sobrenatural? Una pregunta potente. Las fuentes que hemos visto hoy afirman que sí, y que esa prueba, según ellos, científica, está ahí, en la síndone de Turín. Una invitación directa a revisar sus argumentos. Bueno, pues hasta aquí por hoy.